Y a su nombre, démosle una ofrenda de palmas al Señor con todo nuestro corazón. Dios le bendiga a cada uno por nombre en este precioso lugar. Siéntase honroso porque a Dios le ha placido darnos esta nueva oportunidad. Gloria al Señor. Bueno, pues se me ha delegado a predicar, pues vamos a predicar. Aleluya. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. En el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Aleluya. Capítulo 47. Gloria a Dios. Versículo 3 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Jehová para siempre. Gloria a Dios. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 al 6. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle tiempo a todos. Gloria al Señor. Bueno, pues yo no tengo prisa. Alabado Dios. Para, si es posible, la cena, mínimo yo me llevo 1 hora. Y si es con espinas, un poquito más, 1 media hora. Y 1 media hora sentadito ahí junto a la mesa para digerir. Así es que vamos a darle tiempo a la palabra también. Gloria a Dios. Bueno, ya se me espantaron. Gloria a Dios. ¿Listos? Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los lomos o la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando o nado, que es lo mismo. Amado Dios que habitas en gloria, te damos gracias en este momento por tu gran amor y tu infinita misericordia. Padre, a ti te damos las gracias. Bendito tu nombre, muchas gracias, porque hasta aquí, Señor, tu mano de poder y misericordia siempre ha estado, Dios mío, para defendernos. Muchas gracias, Señor. En este momento, Dios eterno, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Padre amado, para presentar tu santa y poderosa palabra, Señor. Oh bendito Rey, habla Jehová, te lo suplicamos, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, papito lindo. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso, Señor. Pueden irse sentando, gloria al Señor. Y mientras tanto vamos a ir avanzando en esta preciosa oportunidad. Vamos a meditar en esta preciosa palabra del Señor bajo el tema: deja el miedo e intenta. Todos juntos, deja el miedo e intenta. Por lo menos intenta, porque el miedo es el que nos traiciona como humanos. Vamos a ver esta preciosa palabra del Señor por medio del profeta Ezequiel, amados hermanos. La palabra, al meditar profundamente en este precioso tema, nos enseña el principio y el desarrollo de su trabajo en la obra del Señor. El profeta Ezequiel, antes de ser profeta, dice la palabra del Señor que su ministerio, su desarrollo en la obra era como un sacerdote, un líder en la obra del Señor.
Pero llega el momento, dice la palabra del Señor, que aproximadamente unos 587 años antes de Cristo, el rey Joaquín, en ese tiempo cuando el profeta Ezequiel era un sacerdote de Dios, en ese momento dice la palabra del Señor que fue uno de los reinados más cortos en la historia, a través de ese rey llamado Joaquín, donde dice la palabra del Señor que nomás le duró un lapso como aproximadamente de 3 meses, pero dice la palabra del Señor que en ese tiempo, aproximadamente al terminar los 3 meses de su reinado, entonces vino la persecución a todo el pueblo de Judá, y dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor se rebeló contra aquel pueblo, y entonces dice que envió toda su gente para que todos el pueblo de Judá en aquel tiempo fueran llevados al destierro o al cautiverio. Y entonces dice la palabra del Señor que una parte o la mayor parte en ese tiempo fue llevada a Babilonia. Y entonces en ese momento dice la palabra del Señor que el profeta en ese tiempo era el sacerdote Ezequiel. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo él queda en ese momento y no le queda más que unirse al pueblo que había llegado, que había quedado, a los que habían quedado todavía en Judá, y él se une a ellos. Pero en ese momento dice la palabra del Señor que cuando en ese momento que él se une a ellos con una sola razón, con un solo propósito de animarlos para que aquella gente, porque toda su familia, la mayor parte había sido raptada hacia la esclavitud, y entonces en ese momento Dios prepara a Ezequiel, y entonces Ezequiel se une al remanente que había quedado en el pueblo de Judá. Y entonces dice la palabra del Señor que como había cierto temor y ciertas medidas y precaución por la persecución, entonces dice la palabra que el profeta Ezequiel acude a un lugar montañoso, a donde había un río grande, dice la palabra del Señor, llamado Quebar. Y entonces dice que ahí se aloja él. Y entonces en ese tiempo, cuando él se va a ese lugar, y no crea que se fue a disfrutar, nada más por irse a disfrutar la frescura, o por irse a dar una bañadita. Todo lo contrario, dice la palabra del Señor, que este hombre, este joven, se fue a postrarse delante de Dios y a intermediar por el pueblo de Israel, para que todos aquellos que habían sido raptados pronto fueran liberados y volvieran a regresar para poder alabar el nombre del Señor. Pero ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra que en ese momento, cuando él está en aquel río de Quebar, en ese momento dice la palabra que se le aparece una visión. Entonces en ese momento él ve palpablemente un sueño de parte de Dios, amados hermanos, donde dice la palabra del Señor que en ese mismo instante Dios cambió totalmente su vida radical y espiritualmente para que él pudiera entender y de entrar en una nueva etapa, en una nueva dimensión de la presencia del Señor. Y entonces por esa razón dice que en este momento que Dios le muestra esta visión, amados hermanos, ya en el capítulo 47 dice la palabra del Señor que Dios le muestra una visión al profeta para que él vea, amados hermanos, la grandeza de parte de Dios. Y ve palpablemente un hombre, ve a un personaje donde le habla y le ordena y le dice: sal de este lugar, camina o levántate, párate. Y le dice la palabra del Señor que empieza a medir. Y entonces llega el momento que le dice: empieza, acciona, camina. Y entonces empieza a caminar. Y luego cuando ve un río, ve las aguas abundantes, amados hermanos. Ahora bien, dice la palabra del Señor que lo hizo ver esta visión, amados hermanos, desde la entrada de la casa o del templo. Amados hermanos, viene la palabra del Señor para el profeta, para que él se prepare,
amados hermanos, a lo que venía, amados hermanos, porque lo que había pasado, él no había entendido el propósito de Dios, por lo cual él estaba intermediando, por lo cual estaba pidiendo que Dios tuviera misericordia de toda aquella gente que estaba en Babilonia. Él estaba preocupado por una sola razón, con un solo propósito: que aquel pueblo no se convirtiera a la vida pagana que había allá en Babilonia, donde allá toda la gente estaba transversada, estaban con costumbre, estaban adorando otros dioses con D minúscula, y por esa razón es que Ezequiel estaba preocupado y estaba intermediando para que Dios obrara de una manera muy especial. Y entonces por eso Dios le habla y le muestra por medio de esta visión, para que él empiece a entender la grandeza de parte de Dios, donde él no había entendido que en el templo, cuando él ve por medio de esa visión que empiezan a vertir las aguas por el umbral de aquella casa, amados hermanos, él no había entendido, lo cual Dios le estaba mostrando a través de su grandeza, que era la divina presencia de parte de Dios que estaba fluyendo en aquella casa, amados hermanos, para que él pudiera, amados hermanos, fortalecerse en la presencia del Señor, siempre y cuando, amados hermanos, cuando nosotros le cedemos la oportunidad a Dios, entonces Dios empieza a moverse, entonces Dios empieza a sentirse por medio de su presencia, para que nosotros entendamos, amados hermanos, que el poder de Dios no es ilimitado, el poder de Dios no es tan chiquitito como nosotros quizás algunas veces lo pensamos. El poder de Dios es grande. Por eso dice la palabra que fluía el agua por medio, amados hermanos, de aquel umbral, de aquella casa. Y entonces por eso le dice: empieza a caminar, empieza, para que vea la grandeza de parte de Dios, lo que yo voy a hacer contigo. Amados hermanos, Dios está interesado siempre que el hombre, la mujer esté dispuesto a servirle de todo corazón. Amados hermanos, Dios quiere prepararlo antes de que él empiece a caminar. Dios quiere que nosotros seamos preparados. Por eso le dice: empieza, acciona, en otras palabras. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque Dios le estaba delegando un cargo muy fuerte, una responsabilidad delante de sus propios ojos del Señor y delante del pueblo de Israel, donde ahora Dios, amados hermanos, lo convierte primero siendo un sacerdote, ahora lo prepara para que sea un profeta de parte de Dios, amados hermanos, donde dice la palabra del Señor que él usó tremendamente a este hombre, amados hermanos, para que alertara al pueblo de Israel. Y es más, en determinado momento dice la palabra del Señor que le dijo Dios: ahora tú eres, después de ser un sacerdote, tú eres un verdadero profeta, y ahora tú eres un atalaya de parte de Dios. Amados hermanos, es un compromiso, una responsabilidad ser un atalaya, amados hermanos. Es un vigilante que tiene el compromiso delante de un pueblo que está comprometido, no por intereses mezquinos, sino porque sabe que hay un compromiso con aquel que lo ha llamado. Bendito es el nombre del Señor. Y este profeta entiende, amados hermanos, que Dios le había delegado esa responsabilidad, y con Dios no se puede hacer retracto. Él sabía que con él lo que se habla se cumple, y entonces por eso él entiende esa visión y empieza a caminar. Pero cuando empieza a caminar, él siente que el agua primero le da hasta los tobillos, y entonces, amados hermanos, es fácil para poder caminar con el agua hasta ahí. Pero le dice: ahora siga caminando, sigue avanzando. Y dice que aquel hombre, aquel personaje mide otros 1000 codos, otros 1000 pies de distancia, y entonces ve la diferencia, y entonces ve que ya el agua está más profunda, y entonces dice que ahora, ¿qué sucede? Le llega a la rodilla, y él no entiende hasta ahí el propósito de parte de Dios, amados hermanos. Y ahora le dice: sigue avanzando. Y cuando mide otros 1000 codos, amados hermanos, entonces se da cuenta que rápidamente el agua le da hasta la cintura o a los lomos. Y sabe que ya maniobrearse el agua ahí ya no es fácil.
Pero para Dios entonces le dice al hombre, sigue avanzando junto a Ezequiel y mide otros 1000 codos. Y entonces va así, y Ezequiel obediente va caminando y él va avanzando, pero de repente se da cuenta que ya no se puede caminar. Amados hermanos, al meditar en esta bendita palabra del Señor, es importante que nosotros anhelemos cada día, quizás no al agua literal, porque la mayoría pues a veces nos preocupamos al ver la inmensidad de agua que vienen. Algo otro les fascina, les encanta. Pero el profeta Ezequiel no era nada comparado como nosotros hoy en día en este momento. Que algunos ya se pensaron hasta en la playa lo que me estoy perdiendo. Pero no se preocupe, aquí no la cierran. El templo pues está abierto para que no sea mal pensado. Mire qué interesante este hombre. Y empieza a caminar. Y él, cuando se da cuenta que el agua le va subiendo, él entiende, amados hermanos, hasta ahí él entiende totalmente la visión, que la presencia de Dios en la vida del hombre y la mujer, cuando ha sido instalado y colocado para desarrollar un funcionamiento en la obra del Señor, si no es preparado, es fracaso total. Entonces él estaba entendiendo que era algo para que él aprendiera y fuera capacitado delante de la presencia del Señor, amados hermanos. Y entonces por eso Dios lo lleva por medio de este personaje para que él entienda esa visión, amados hermanos. Ahora nosotros, al aplicar esta palabra a nosotros mismos, amados hermanos, algunos quizás no hemos llegado ni a la dimensión espiritual de los tobillos, ni mucho menos a la rodilla, ni mucho menos a la cintura, a los lomos, ni mucho menos a que intentemos a nadar. Amados hermanos, muchas veces nos ahogamos en lo seco. Amados hermanos, a veces nos conformamos que otros se gocen y nosotros nada más servimos de espectáculo. Estamos expectando nada más y nosotros no nos decidimos a lo que otro está disfrutando, amados hermanos, porque es algo tan especial, la presencia del Señor. Y Dios le hace entender al profeta Ezequiel que sin la presencia de Dios, él no puede ser un profeta, él no puede ser un sacerdote, él no puede ser un atalaya, amados hermanos, porque el hombre sin la presencia de Dios no tiene misericordia. El hombre sin la presencia de Dios hace lo que él quiere. Él siente que es el dueño de todo, él es el gobierno. Pero cuando la presencia de Dios rige la vida del ser humano, entonces se deja maniobrar para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y entonces el profeta Ezequiel, amados hermanos, entiende que delante de Dios, amados hermanos, hay un compromiso. ¿Cuántos lo creen? Cuesta aceptarlo, ¿verdad? Y se lo dejamos al que está más arriba y nosotros tranquilitos. Pero ahora bien, amados hermanos, por eso es de que el profeta Ezequiel se capacita. Por eso es de que él se capacita, amados hermanos, y en determinado momento dice la palabra del Señor que no le bastó todo. Dios, amados hermanos, cuando él trata con el hombre, con la mujer, cuando él trata, a veces nosotros no le sabemos entender. Muchas veces nosotros renegamos. Muchas veces quizás nosotros decimos, pero esto no es para mí, es para el otro hermano, para la otra hermana. Pero Dios, cuando él pone su mirada, él nunca se equivoca. Dice la palabra del Señor que Dios lo capacitó y llegó el momento que fue necesario que pasara un carbón encendido en sus propios labios. Amados hermanos, luego dice la palabra del Señor que llega el momento que le dice, abre este rollo. Y ahora dice, cuando está abierto el rollo, que es la palabra del Señor, le dice, come. Y entonces, y bebe. Amados hermanos, y en ese momento, cuando el profeta empezó a comer ese rollo que es la palabra, el pergamino en aquellos tiempos, entonces dice que sintió que algo amados hermanos, quizás le rasgó la garganta, sintió algo amargo en lo profundo, pero cuando él digiere ese rollo, entonces dice que sintió algo dulce, que era más dulce que la miel, porque esta palabra es el sabor en la vida
del ser humano, es el sabor de la iglesia. Sin esta palabra no hay sabor. La iglesia sigue siendo insípida, sigue siendo raquítica, si no hay esa sustancia de la bendita palabra y la presencia del Señor. Aleluya. Voy tratando de ir rápido porque algunos ya me miran desesperados. Alabado Dios, pero se equivocaron, es lo contrario. Aleluya. Fíjese que cuando vemos el libro de San Juan capítulo 5, amados hermanos, ese pasaje tan conocido, dice la palabra del Señor que Jesús, llegó el momento que allá en Galilea, amados hermanos, había una fiesta donde se celebraba, amados hermanos, en Genezaret, dicen allí en el capítulo 5, que es lo mismo, Galilea. Galilea es un nombre tan especial, amados hermanos, donde gente preparada en aquellos tiempos, la gente intelectualmente, espiritualmente y físicamente eran preparados. Amados hermanos, donde, por eso es que a veces hasta Guatemala se siente honroso. Y por allá circula un hombre en Guatemala de Galilea. Y un regalo que le hizo aproximadamente en el año 1981 a Guatemala, donde el equipo militar que hasta la vez no ha decidido Guatemala cambiarlo. Y allí dice Galilea, y así se llama, el fusil Galil. Bueno, pero más despacio lo llevo para que conozca. Aleluya. Pero cuando vemos Galilea, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando llega Jesús a ese lugar, entonces, amados hermanos, la gente se dio cuenta que un personaje venía ahí que valía la pena acercarse a él. Y de lejos se quedan viendo y dijeron: allá viene alguien que lo conocemos, lo reconocemos. Y se agolparon a él, dice la palabra del Señor. Y entonces en ese lugar, amados hermanos, dice la palabra del Señor que había un lago bastante grande. Y entonces dice la palabra del Señor, y ahí estaba, dice la palabra del Señor, amados hermanos, un lugar que se le llamaba el estanque preparado, donde estaba bien preparado para bañarse, donde dice la palabra que habían 5 pórticos en aquel lugar. Y en ese lugar dice la palabra del Señor que entonces se agolpaban de gente de diferente enfermedad, ciegos, cojos, paralíticos y todos habían ahí. Todos eran gente tremendamente necesitados. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando llega Jesús, entonces Él no pone la mirada en aquella gente que está agolpada, en aquella gente que está imposibilitada. Dice la palabra del Señor que el Señor tan sereno, tan tranquilo, nuestro Señor Jesucristo, que Él ve que habían 2 hermanos carnales y espirituales. Dice la palabra del Señor que uno era Andrés y Pedro. Dice la palabra del Señor que ya estaban, dice, limpiando las redes. Dijeron ellos: vámonos. Y el problema era que no había nada en la barca. No habían agarrado nada. Toda la noche dice que habían estado pescando, amados hermanos. Y entonces en ese momento dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Jesús no está interesado, porque Él nunca está interesado en lo secular. Eso Él sabe que Él es el dueño de todo. Él llega y le dice a uno de ellos: préstame la barca. Y se sienta en la barca. De seguro la gente estaba precisa, los ciegos, los cojos y los mancos. Pero más sin embargo Jesús todo lo contrario. Él se sienta, quizás algunos dijeron: está cansado, así como nosotros ahora. Y Él se sienta, pero cuando Él se sienta empieza a predicar, empieza a hablarle de la palabra del Señor. Y la gente en ese momento se queda maravillada de escuchar las palabras que salían de Jesús en ese momento. Y entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en ese momento, cuando Él termina de hablar aquellas palabras, amados hermanos, entonces Él se levanta otra vez y le entrega la barca a uno de aquellos 2 muchachos. Y entonces le dice: vayan a pescar. Ahora sí van a agarrar. Pero uno de ellos le dice: pero Señor, toda la noche hemos pasado pescando y nada hemos podido agarrar. Pero Él le dice: vaya. Pero Señor, le dice: sí, si tú lo dices, yo lo haré. Amados hermanos, cuando Dios habla
hay que obedecer. El problema es que a veces nosotros pensamos que es al otro que está al lado. Y debemos decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces él le dice, bueno, Señor, si tú lo dices, yo iré. Y entonces dice la palabra del Señor que él va. Y entonces, pero era algo importante que él dice, que a mí me llama la atención, que él dice, en tu nombre yo voy a echar la red, o en tu palabra. Y entonces dice que cuando él habla esas palabras, amados hermanos, y entonces dice que entonces fue algo sobrenatural que sucedió en ese momento, que ni podía, tuvieron que hasta Jesús, yo creo que tuvieron que pedirle apoyo para que fuera a ayudarlo a sacar aquellas redes, amados hermanos, porque el problema es cuando nosotros pensamos que todo lo sabemos y todo lo podemos, nada pasa. Nada sucede, pero cuando es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se ve la diferencia, se ve el resultado, porque el Señor se merece el primer lugar. Bendito es el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede? En ese momento, cuando ellos se van y están sacando los peces y están preocupados después de que no había nada, había en abundancia. Y en ese momento Jesús va caminando y entonces se da cuenta que en ese lugar había un hombre que tenía aproximadamente 38 años de estar imposibilitado, y es posible llevaba el mismo tiempo de ir año con año, porque ahí en ese estanque, amados hermanos, dice la palabra que de tiempo en tiempo o de año en año, para que me entienda, un ángel descendía del cielo para agitar aquellas aguas, y es seguro que aquel que lograra mojarse por lo menos en que sea el cabello, amados hermanos, de seguro que iba a ser sano. Y entonces dice la palabra del Señor que aquel hombre no podía, amados hermanos, y entonces cuando ve a Jesús, amados hermanos, en ese momento yo creo que se alegra al ver que Jesús, amados hermanos, había venido a ese lugar. Pero más sin embargo, los pescadores estaban felices porque había comida y había, mire, para hacer dinero. Pero hay algo muy importante, que primeramente Jesús que le dice, boga mar adentro. Amados hermanos, porque en la orilla no se consigue nada. Por eso es que cuando está el agua a los tobillos, amados hermanos, es difícil de entender. Y a veces decimos, ¿será que es que algo lo decimos y a veces yo no estoy al contra? Bueno, pues ni a favor. Pero a veces decimos, es que yo cuando voy a cantar siento algo, un frío. Hay que tener cuidado, porque el frío usted sabe de dónde viene. Y si siente un calor, pues a veces no lo entendemos. A veces disculpamos los nervios. Pero a veces, amados hermanos, cuando no entendemos que es la presencia del Señor, gloria a Dios. Sí, por ahí vamos. Pero dice la palabra del Señor que le dice, boga mar adentro. Ahora bien, le está diciendo, amados hermanos, que no había pasado nada, no habían cosechado nada, porque estaban espiritualmente, quizás físicamente habían estado en lo profundo, amados hermanos, pero espiritualmente su mente estaba lejos de la presencia del Señor. Y entonces por eso le dice, boga mar, ¿cómo? Adentro. Bueno, me espanté por un segundo. Pensé que estaba solo, alabado Dios. Vive Jehová para siempre. Tengo una ofrenda de palmas para que despierte el que está al lado. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que Él se obedece, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo veo este precioso pasaje, amados hermanos, por eso es que a veces nosotros estamos desequilibrados espiritualmente y hasta descolumnados, para que me entienda. Espiritualmente, amados hermanos, pareciera que ya se necesita el remolque, la grúa. Amados hermanos, no hay fuerza. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque nosotros estamos acostumbrados primeramente solo a recibir, a darnos, nos gusta. Amados hermanos, siempre esperamos que otro con las manos abiertas nos espere, mayormente para abrazarnos. Si nos de lejos nos saluda, nos enojamos. Aleluya. Con los brazos abiertos. Pero mire qué interesante, amados hermanos, que este hombre, al entender la palabra del Señor, él se profundiza, porque en lo profundo es donde se encontramos los misterios de la palabra.
Allí, amados hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor, entonces hay un cambio genuino en la vida del cristiano. Cuando vamos a la profundidad de la presencia del Señor, entonces nuestra vida es regenerada. Entonces, amados hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor, hay cambio total en la vida de la iglesia. Y entonces cuando vamos a la presencia del Señor, amados hermanos, ya no hay queja. Amados hermanos, cuando vamos a la presencia del Señor, se va la enfermedad. Amados hermanos, y la recoge al salir de la puerta su problema. Pero qué interesante, y aquí se escucha que aquí hay sanidad, amados hermanos. Cuando canta, cuando predica, se va el dolor, se va la enfermedad. A veces el problema no es de la presencia de Dios, sino que de nosotros mismos, que al salir allá volvemos a agarrar esa maleta. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos por encimita, en la orillita de la presencia. Vemos que otros se gozan, pero nosotros tenemos miedo. Y es que saber qué me va a pasar, dice. Dice, es que, no hombre, dice, es que entre más alto está, más pruebas hay. ¿Y quién no tiene pruebas en esta vida? Aunque algunos la tienen porque andan entremetidos en lo que no les importa. Ese es otro problema. Pero el asunto es que las pruebas son indispensables. Van a llegar, amados hermanos, pero cuando la presencia de Dios se busca, no solamente a los tobillos, no solamente a las rodillas, a los lomos, amados hermanos, entonces podemos nosotros entender que Dios no es un Dios miserable. El Dios que nosotros tenemos es un Dios abundante, que quiere llenarnos, amados hermanos, que esa copa rebose, amados hermanos, de gozo inefable, y que haya alabanza, que haya gozo. Bendito Dios, no hay necesidad que se le diga de un fuerte aplauso, gloria a Dios. Eso es espontáneo, brota, sale, porque ese gozo no cabe en lo más profundo del corazón del pueblo del Señor. Alabado es el nombre del Señor, amados hermanos. Pero al ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les dice ponga mar adentro, entonces ellos entienden, amados hermanos, que un hombre, una mujer de Dios no puede estar a la orilla, ni mucho menos jugando hoy en día. Tiene que meterse cada día más y más a la presencia del Señor. Y entonces, amados hermanos, el tiempo no lo podemos detener. Yo quiero ser rápido, pero entonces dice la palabra del Señor que aquel hombre, amados hermanos, en ese momento, bendito Dios, que él amados hermanos, se da cuenta de la grandeza de Dios. Entonces recibe la sanidad, recibe la grandeza de parte de Dios. Por eso es que, amados hermanos, hay que profundizarnos cada día, aunque a veces no queremos. Nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta, amados hermanos, entender que a la vida que nosotros llevamos con un conformismo no tiene un buen resultado. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, amados hermanos, por esa razón es que mire, cuando yo veo el libro de San Mateo, amados hermanos, y entendemos el bautismo de Jesús. En ese tiempo, amados hermanos, cuando Jesús le dice a Juan el Bautista que tenía que ser bautizado, y Juan el Bautista, amados hermanos, en algún momento él se quiso negar. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el evento que iba en ese momento a realizar era algo muy grande, y que para él se sentía chiquitito para tener que bautizar a Jesús. Y en ese momento, amados hermanos, capítulo 3, Mateo 3:16, dice la palabra del Señor que en ese momento, amados hermanos, cuando Jesús le dice a Juan, es necesario que esto se haga o que esto acontezca, amados hermanos. Ahora, ¿por qué razón? Porque si eso no acontecía, la gloria de Dios no se iba a derramar en aquel lugar, y la palabra del Señor tenía que cumplirse. Y entonces dice la palabra del Señor que en ese mismo instante, amados hermanos, cuando Jesús es sumergido a las aguas, a la profundidad, alabando ese nombre del Señor. Algunos cuando se bautizan quieren un poquito, ¿verdad? Entonces se aplican esta palabra a los tobillos nada más. No es bautismo, ni a las rodillas tampoco, ¿verdad? Que algunos piensan que se van a ahogar, nada va a pasar. Se tiene que ir completito. ¿Por qué razón? Jesús estaba tratando de poner ese ejemplo de ese evento y no que él tuviera pecado. Pero, amados hermanos,
significa muerte y resurrección. El pecado muerto. Es más, 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es cuando lo sumergen. Y cuando sale, es nueva, ya viene una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas, no queda nada escondido. Entonces, amados hermanos, algo muy importante, número 1, cuando dice la palabra del Señor que en ese mismo instante que Jesús fue sumergido, amados hermanos, primero dice que en los cielos, ¿qué le sucede? ¿Qué dice? Fueron abiertos. Amados hermanos, cuando el hombre y la mujer entiende el mandato de parte de Dios, entonces la grandeza, la atmósfera espiritual se abre. Pero cuando nosotros rechazamos la voz de Dios, por eso es que la bendición, amados hermanos, no llega a nuestra vida. Pasamos 20, 30, qué sé yo cuántos años y no podemos ver la gloria de Dios. Pero dice la palabra del Señor que los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Número 2, ¿qué más sucedió? Amados hermanos, que el Espíritu Santo descendió del cielo de una manera corporal. Amados hermanos, como una paloma ahí, mire que desciende y se reposa en el hombro, qué sé yo, en Jesús. El Espíritu Santo se descendió en ese momento. Amados hermanos, ¿por qué razón? La presencia del Señor, amados hermanos, en ese momento, a través de la obediencia, cuando nosotros entendemos la voz de Dios, bendito Dios, entonces la presencia de Dios se derrama totalmente en nuestra vida. Bendito Dios. ¿Qué más? Número 3, se escuchó una voz. ¿De dónde se escuchó una voz? ¿De la tierra? ¿De dónde? Desde allá arriba, amados hermanos. Es que siempre allá arriba hay algo bueno. Siempre cuando ponemos nuestra mirada hacia arriba hay algo especial. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amados hermanos, tenemos que entender nosotros que cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, entonces Dios se siente complacido de nosotros. Amados hermanos, allí nosotros entendemos definitivamente que la grandeza de parte de Dios está dispuesta hacia nosotros. ¿Cuántos lo creen? No todos. Aleluya, ¿cuántos lo creen? La presencia de Dios está dispuesta hacia nosotros. El problema es que nosotros estamos acostumbrados, como este hombre, amados hermanos, que tenía 38 años de estar imposibilitado, y él esperaba que otro moviera el agua. ¿No se siente usted familiar? Que si otro no canta, nosotros no cantamos. Si otro ora fuerte, nosotros agarramos fuerza, agarramos mecha, ¿verdad? Pero si otro se está durmiendo, le hacemos segunda y tercera. Es porque nosotros estamos acostumbrados a que otro empiece a mover, que otro empiece a orar y empiece a clamarle a Dios para que la presencia de Dios se sienta en este lugar. Este hombre, amados hermanos, yo creo que la palabra no lo describe de una manera tan exacta como es que la vida de él estaba. La razón es que él esperaba que otro hiciera el trabajo, que otro, amados hermanos, moviera el agua. Y él estaba esperando, pero el problema es que por allá dicen una anécdota bastante común, que el buen lerdo o tardo siempre toma el agua sucia. Pero eso es allá, y literalmente. Amados hermanos, y siempre si nosotros estamos esperando, hay otro más listo. Hay otro que si nosotros lo sentamos, hay otro que se levanta, ¿sí o no? Este es el problema cuando nosotros esperamos, y de tanto esperar que llegamos al extremo que nos acostumbramos y ya no nos da ni siquiera tos, ni gripe, ni nada nos da. Ya nos importa todo, en otras palabras, que otro se levante y haga todo el trabajo. Mientras tanto, al final de cuentas, nombres, ¿para qué voy a ir al culto todavía? Esa es la ganancia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. El domingo de seguro el culto va a estar alegre. Mañana voy a ir. Y allá dice,
Bueno, la hermana, vamos a ver, la hermana va a cantar. No, ahí no me gusta. No, hombre, si ahí nada pasa. Solo grita, mucho grita y nada pasa. No, dice, mejor voy pasado. ¿Y por qué razón? Venimos esperanzados que otro forme el ambiente, amados hermanos. Tenemos que venir nosotros con un corazón dispuesto. Bendito es el nombre del Señor. Que nosotros, amados hermanos, no dependamos de nadie, definitivamente, literalmente y físicamente, espiritualmente. Tenemos que depender de aquel que está arriba. Bendito es el nombre del Señor, amados hermanos, porque Él siempre sabe tratar con su pueblo. Él siempre sabe tratar con la iglesia, amados hermanos. Y entonces por esa razón es que nosotros tenemos que buscar cada día más profunda la presencia del Señor. Estos pescadores, amados hermanos, tuvieron que entender que los mejores peces no están a la orilla. De verdad, hermanos. Y mire que rico, ¿verdad? El red lobster, la langosta, dice alguno, ¿verdad? ¿Verdad? Y bien tostadita ahí, que ya casi la ve pasar por ahí. Pero no se encuentran a la orilla, hermano. Tiene que buscar hasta lo más profundo, porque miren, ya con aceitito y todo y tomatito se sienten ricas, pero no sabe de qué se alimentan. Se alimentan de lo que está más bajo en la superficie de la tierra. Pero ya cociditas son sabrosas. Pero, amados hermanos, podemos entender nosotros que la presencia del Señor no se encuentra ahí de sencillo. A veces nosotros pensamos que no está malo. Amados hermanos, que con un medio ayuno ya creemos que ya lo alcanzamos todo, ¿verdad? Y con un poquito que sepamos de la Biblia ya creemos que ya estamos hasta arriba. No, hermanos, el asunto es que nosotros tenemos que profundizarnos cada día, de la manera que nosotros doblemos nuestra rodilla delante del Señor. Entonces nosotros vamos a aprender, amados hermanos, la grandeza de parte de Dios. La promesa de Dios es para la iglesia, no es para nadie más, es para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que anhelar esa presencia del Señor en nuestra vida, porque yo le aseguro que sin la presencia de Dios, amados hermanos, cuesta caminar cuando un poquito llega a los tobillos de la rodilla. ¿Y qué sería cuando no hemos llegado ni a los tobillos todavía? Tenemos que accionar, amados hermanos. Por eso es que definitivamente nosotros tenemos que accionar. Yo creo, hermanos, que este tiempo que hemos llegado es de decirle basta ya. A veces el miedo, se recuerda del tema, ¿verdad? ¿No se recuerda? Deja el miedo y por lo menos intenta. Hermanos, tenemos que accionar. Tenemos que intentar nosotros. Porque el problema es de que si nosotros no intentamos, nunca vamos a experimentar la gloria de Dios. Pero a veces algunos dicen es que cuando nomás vemos, cuando la administración está bien, está excelente, nos animamos. Y yo hasta más grande quisiéramos el espacio, hermano. Pero es así como está ahorita, yo llamo a alguien, nadie pasa, yo se lo aseguro. Pero los que no vinieron, hermanos, porque siente que el ambiente está un poquito ahí duro, bajito, pero de repente se da cuenta que ese evangelista que está ahí ministrando, de verdad ahí ya casi sale fuego. Pero a veces es todo lo contrario, y corremos nosotros, hermanos, y entonces queremos ser ministrados, y no está malo. Amados hermanos, el problema es de que cuando ya todo pasó, el ambiente pasó, parece que le ponen una aguja, ¿verdad? Se fue el gozo. Se fue el gozo, entonces vienen las quejas, los llantos y las dudas y cuánta cosa. Amados hermanos, pero lo importante es que nosotros accionemos y busquemos el rostro del Señor, se haga llamado, no se haga. Amados hermanos, siempre nosotros tenemos que estar de acuerdo que la presencia del Señor la necesitamos en nuestra vida personal y espiritual, amados hermanos, porque sin ella nosotros no podemos llegar hacia la esquina. Sin ella nosotros, amados hermanos, somos de verdad un cadáver completo. Aunque algunos ya casi nos parecemos, ¿verdad? Pero el asunto es espiritualmente, hermanos. Espiritualmente que hay vida.
Amados hermanos, porque eso es lo que el profeta Ezequiel pudo experimentar, amados hermanos, que lo que salía del umbral era la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que nosotros a veces en el templo o en la casa del Señor, porque el templo somos nosotros, amados hermanos, por qué es que a veces nosotros no sentimos nada? ¿Por qué es que nosotros no vemos nada? ¿Por qué es que nosotros no sentimos fuerza de nada? Amados hermanos, porque nosotros no nos hemos definido a entregarle nuestra vida totalmente al Señor, y por eso es que nosotros no sentimos nada. Amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que definirlo para decirle al Señor: aquí estoy, Señor, heme aquí. Que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Alabado es el nombre del Señor. Yo le aseguro que el Señor se va a sentir complacido, amados hermanos, de un hombre o una mujer que se disponga, bendito Dios, y ya no vamos a estar pensando que venga enfermedad, que ya no vamos a estar pensando en escasez, que ya no, ni en mucho menos en el trabajo, que ni alimento es. Amados hermanos, vamos a ser hombres y mujeres, una iglesia, amados hermanos, llena de gozo, lleno de respuesta, amados hermanos, donde Satanás no va a tener cabida, donde Satanás no va a tener nada para nosotros, amados hermanos, porque se le van a cerrar las puertas. Bendito es el nombre del Señor. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, amados hermanos, ni tiempo para pensar en el vecino, ni al hermano que ni siquiera le llamamos, ni tiempo hay, hermanos, porque la presencia nos invade. Pero para el hermano tiene que haber tiempo, ¿verdad? Pero a veces, amados hermanos, cuando no buscamos el rostro del Señor, hay tiempo para todo, ¿sí o no? Mire, menos para la iglesia. Pero hay tiempo para el mall, para la playa, para todito hay tiempo, hermano. Olvídese, se lleva 3, 4, 5 horas viviéndose allá la misma camisa, el mismo pantalón, el mismo par de zapatos, y al final no trae nada. Y cuando se da cuenta, ya se pasó la hora de ir al culto. Ay, Señor, me perdona, no le aseguro. Amados hermanos, pero cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, hay tiempo. Nos sabemos ubicar. Bendito es el nombre del Señor. Se sabe delegar. Si tiene que dejarle a alguien que haga el trabajo, bendito Dios, entonces sabe delegar. Pero sabe que hay un compromiso, que Dios lo ha llamado. Amados hermanos, Dios le ha delegado una responsabilidad. Y cuando digo le ha delegado una responsabilidad, no es que solamente al pastor, no es solamente al líder. Amados hermanos, a cada uno de nosotros, tenga cargo o no tenga, amados hermanos, tenga privilegio o no tenga, hay un compromiso delante de Dios, porque quede claro que los privilegios no llevan ni salvan a nadie. La obediencia, amados hermanos, es la que lo lleva hacia arriba. Por eso es que hay un compromiso delante del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Pero entonces, amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que entender que hemos llegado al tiempo que tenemos que afirmarnos. Y aunque otros no quieran, usted no se quede. Y si otro se queda, usted diga que se quede otro, pero menos yo. Pero primero invítelo. Y si no viene, pues ya no es su problema. Pero usted véngase. Alabado es el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerzas, amados hermanos, para que cada día nosotros podamos ser una iglesia llena de esperanza. Pero a veces estamos más acongojados que el presidente de este país, con tanta carga y tanto problema. Y nosotros a veces, pero imagínense que hasta solteritos todavía. Y a veces no hay para qué quejarnos, bendito Dios. Aleluya. Tenemos que darle el tiempo al Señor. Busquemos la presencia, amados hermanos, y yo le aseguro que el ambiente y la voz que salga de nuestra boca será diferente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Habrán noticias, habrán palabras de esperanza, de consuelo para aquella gente que piensa que ya todo se le acabó. Pero qué de dicha, amados hermanos, perdónenme la expresión, pero esa es la realidad, que muchas veces la iglesia se queja más
que el que está hacia afuera, que el que esté en el mundo, a cambio de que la iglesia aprenda que es tiempo de que ya no tiene que quejarse, es tiempo de darle la gloria a Dios, es tiempo de darle la alabanza. Amados hermanos, es tiempo de decirle al Señor que se haga tu voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando la presencia está lejos de nosotros, amados hermanos, no hay fuerza definitivamente. Pero cuando la presencia está ahí, amados hermanos, nos martilla, nos hace sentir que tenemos que ser cada día responsables. No solamente aquí para que nos vean. En nuestra casa, amados hermanos, es lo diferente. O a veces es lo contrario. Ahí nadie nos ve. Pero más sin embargo el Señor ahí nos ve. Porque lo que se hace en secreto se desarrolla en público, dijo Cristo. Y entonces, si queremos ver la gloria de Dios, si nos cuesta muchas veces venir a este lugar, empecemos por nuestra casa. Empecemos a doblar rodillas. Y yo le aseguro, amados hermanos, que va a haber diferencia. Se va a ver el resultado. Se va a ver, amados hermanos, la maravilla de parte de Dios, que aunque esté enfermo, va a decir: estoy en victoria. Amados hermanos, aunque se sienta sin fuerza, va a decir: yo sigo adelante. Aunque se sienta que ya no puede, va a decir: el que está conmigo es mucho más poderoso. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver la gloria de Dios. Mientras que el mundo esté atribulado, aunque el mundo entero, amados hermanos, esté bajando libros y está en el momento confundido, amados hermanos, la iglesia tiene que estar más que nunca despierta. Hoy más que nunca tenemos que doblar rodillas. Y aunque no queramos, si no queremos, pues es problema serio. Pero tenemos que aprovechar el tiempo, amados hermanos, porque yo sé, a través de la palabra del Señor me dice, amados hermanos, que la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros, ¿qué? Creímos. Está más cerca. Puede estar a la vuelta de la esquina, o al salir de aquí, o al llegar a la casa, o qué sé yo cuánto tiempo, pero lo importante es que nosotros busquemos la presencia del Señor para que nosotros no decaigamos, para que nosotros no entremos en momentos de depresión, de desaire, y empecemos a adaptarnos al sistema de este mundo, a lo que el mundo dice. Amados hermanos, es tiempo de adaptarnos al sistema de esta bendita palabra, que esta es la que nos lleva hacia el cielo, venga lo que venga. Pase lo que pase, amados hermanos, nosotros somos temporales, nosotros no somos de esta tierra, vamos de pasada, nosotros somos de allá, de aquel lugar, y por lo tanto nosotros tenemos que poner nuestra mira allá en el reino de los cielos, no en todo lo que perece, porque esto, amados hermanos, llega el momento que se va a determinar, pero lo que está reservado para usted y yo en el reino de los cielos nunca perece, es eterno por los siglos de los siglos, y alabado sea su nombre. Y por esta razón nosotros no podemos menguar. Aleluya. Dan ganas de seguir con ese anhelo y ese entusiasmo. Yo creo que seguimos, pastor, pero será otro día. Póngase en pie y démosle la gloria y la honra al Señor y las gracias a Él, porque de Él mana la vida. Bendito es el nombre del Señor.